Gracias por conectarse con la mejor información aquí en Cable Noticias. Bienvenidos una vez más a este espacio de La Voz del Ciudadano. Hoy vamos a estar hablando de un tema que precisamente ha generado mucha polémica, pero queremos que desde ya ustedes participen con nosotros. La pregunta para el día de hoy es la siguiente, y es ¿qué opina de la educación integral para la sexualidad para sus hijos? Vamos a estar hablando de este tema. Desde ya nuestras líneas están abiertas, pueden comunicarse al 601-316-2511 o también al 601-316-2512, o pueden dejar sus comentarios, sus opiniones y hasta sus preguntas, porque vamos a estar acá con dos expertos hablando de este tema y debatiéndolo en @cablenoticias. Así que desde ya opinen con nosotros qué opinan entonces de la educación integral para la sexualidad en los menores. Y es que miren, precisamente pues continúa la polémica por la ley 229 del 2021, que busca una educación que sea integral para la sexualidad y que además va a ser discutida próximamente en la Cámara de Representantes. Líderes religiosos y también algunos padres de familia expresan su rechazo y solicitan que este proyecto sea archivado. Veamos. Con pancartas, banderas y arengas, decenas de líderes religiosos y padres de familia se reunieron frente a las instalaciones del Congreso de la República para mostrar su rechazo al proyecto de ley que busca una educación integral para la sexualidad. Manifestantes aseguran que con este proyecto se pretende adoctrinar a los niños y afirman que la educación sexual debe estar a cargo de las familias. La educación sexual de los niños es en casa, papá y mamá. Obvio, el colegio debe enseñar matemáticas, español, sociales y ciencias. Y obvio, hay que implicar inicio de la sexualidad, pero no en 6 años. El tema de la sexualidad es muy importante, que se lo enseñen a los niños los padres, no el Estado, y peor a su manera, porque la manera en que lo estamos viendo reflejado en otros países es aterradora, vulnerando los derechos del niño y de los padres. Pese a que el proyecto busca fortalecer la educación sexual a través de la formación y conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, los padres de familia se oponen a esta cátedra, argumentando que el Estado no debe intervenir en la educación de los menores. En los colegios no van a enseñar eso. En los colegios, ¿qué están enseñando hoy en día? ¿Qué están enseñando? Que tienen libertad para escoger lo que ellos quieran, ¿cierto que sí? Y los hijos, ¿qué? Los niños se forman desde pequeñitos. Y de acuerdo a las enseñanzas que su merced le dé, eso es lo que ellos van a crecer en ese conocimiento de lo que enseñas en casa. El debate continúa abierto y tiene dividido al legislativo, pues se espera que el proyecto de ley sea discutido en las próximas semanas. Bien, entonces este proyecto de ley precisamente lo que busca es promover y fortalecer la educación sexual y los derechos reproductivos en todos los establecimientos educativos y privados del país, y también brindar una perspectiva del cuidado del propio cuerpo y respecto al cuerpo ajeno. El debate aquí entonces es si esto se debe dar directamente en los hogares o si se debe trabajar en las instituciones educativas. Pues miren, precisamente para conocer de qué se trata esta ley, para saber todo alrededor y tener ese contexto, pues vamos a tener hoy temas para hablar con diferentes expertos. En primer lugar está el abogado Samuel Ángel, quien es abogado, escritor y director del Movimiento de Católicos Solidaridad, pero también nos acompaña Luis Miguel López, quien es representante a la Cámara del Partido Conservador. Así que un saludo especial para Luis Miguel. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, representante. Bueno, un saludo muy especial, Lady, gracias por la invitación y a todos los que nos ven. Así es, y también un saludo especial para Samuel, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tenemos mucho que hablar, pero les cuento que desde ya tenemos llamadas de nuestros televidentes, entonces vamos a escuchar la opinión de algunos. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 601-316-2511 o al 601-316-2512. Tenemos una llamada de Mayorlin Quimbayo, quien nos llama desde Neiva. Muy buenos días, ¿y cuál es su opinión? Mayorlin, buen día, ¿nos escucha? Buenos días. Sí, señora, cuéntenos. Yo considero que... Aló, la escucho. Sí, señora. Que la educación sexual es responsabilidad de los padres. Porque cuando traemos un hijo al mundo o cuando una persona se une con otra para traer un ser a este mundo,
Bien, Mayor Lin, tenemos problema de comunicación, sin embargo, ahí entendimos entonces su punto de vista, es que se debe brindar la educación desde la familia, pero también tenemos otra llamada de otro de nuestros televidentes, Ángel Castro, que nos llama desde Montería. Ángel, muy buenos días, ¿y cuál es su opinión? Muy buenos días, gracias por la participación. Mi opinión es que sí debe del Estado intervenir en la educación de los niños en las universidades y en los colegios privados y públicos, pero esto debe hacerse con mucho cuidado, es decir, a partir de determinado grado escolar, y quien debe orientar a los niños debe ser una psicoorientadora sexual, es decir, además de psicóloga debe estar especializada en el tema y de socializarse las cartillas o los temas con los padres de familia. Aquí vemos en Colombia un grado de cultura muy bajo en comparación con otros países. Hay poca educación de la familia. Entonces, si dejamos la educación de los niños en la familia, no estamos haciendo nada. Así que la experiencia nos enseña que muchas niñas y niños se corrompen desde pequeños en la prostitución infantil y todos los casos que han pasado en este país. Eso hay que frenarlo cuanto antes. Y también nos damos cuenta que quien educa a los niños hoy en día es la internet. Casi todos tienen acceso al celular, a la internet en cualquier parte, y las personas vecinas, los amigos son los que vienen educando a los niños. Ahora, no es exactamente una educación, es una orientación para que ellos no cometan errores que después vayan a ser muy fatal para ellos y la familia. Muchas gracias, muy amable. Pues a usted, Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros y por entregarnos aquí su opinión, muy válida como siempre. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros al 601-316-2511 o al 601-316-2512. Hoy estamos hablando entonces de qué opina de la educación integral para la sexualidad para sus hijos. Vamos entonces a empezar con nuestros invitados. Representante Luis Miguel, quiero que por favor nos entregue un contexto de precisamente qué es lo que busca el proyecto de ley 229 del 2021 y por qué usted en este momento, y cuál es su opinión, mejor dicho, al respecto de este proyecto. Bueno, Lady, explicarle a todos los que nos ven, el contexto es que se quiere enseñar en los colegios una cátedra obligatoria de educación integral sexual, o educación sexual integral, que es un concepto que viene de las cartillas de la UNESCO. De hecho, con base en eso se fundamenta y que tiene unos contenidos que ya conocemos y que son notorios en otros países, de ideología de género o teorías de género, de aborto, pues cuando uno llega a las cartillas allí de la UNESCO, estos términos de temas de sexualidad enseñadas a los niños desde los 5 años, con palabras, con temas de erotismo, placeres sexuales, etcétera, que hipersexualizan los niños. Entonces aquí hay 2 puntos, y esto obligatorio en todos los colegios públicos y privados, sin importar si son confesionales o no. Y esto vulnerando, primero que todo, el derecho de los padres a educar a sus hijos en valores y principios. Esto ya raya con valores y principios, en el sentido de que se quiere enseñar entonces y promover el aborto, que se quiere enseñar. Y el punto es que son los niños los más inocentes, que además en sus etapas hay que cuidarlos mucho, acompañarlos en estas materias tan importantes, y que son los padres los que mejor los conocen, y eso está consagrado en el artículo 68 de la Constitución, es constitucional. Los padres tenemos el derecho de orientar y de dar la educación que queremos para nuestros hijos, y también está en el bloque de constitucionalidad de nuestro país, y a eso es lo que nosotros propendemos, porque es que darle la facultad al Estado de que decida qué educación, o más bien ideologice, adoctrine a nuestros niños, es muy peligroso. Eso solo pasa en estados totalitarios que definen la educación, y son tendencias que se van dando, que dicen que los hijos no son de los padres, sino que son del Estado, por ende el Estado los educa. Y esto es muy, muy peligroso, y por eso se ha sido tendencia con mis hijos no te metas.
Nosotros no es que estemos en contra de la educación sexual. El tema es, y ya hoy hay una cátedra de educación sexual en la ley, inclusive ya está legislado. El punto aquí es qué educación sexual quieren dar, y está basada en estas cartillas de la UNESCO, que nos recuerdan las cartillas de Gina Parodi del 2016, y que en su contenido pues tienen mucho de esto. Entonces es afirmar que sería lo mismo. El punto es que con nombres de alguna manera sombrilla, como educación sexual integral, que uno en el nombre no encuentra nada de malo, pero cuando uno va al contenido, tiene aborto, tiene ideología de género, tiene hipersexualización de los niños, ahí es ya el peligro. Entonces en ese sentido es por eso que nos oponemos al proyecto de ley. Los padres de familia que se manifestaron en la Plaza de Bolívar del día de ayer y que han estado también en el Congreso pendiente de este proyecto de ley, se manifiestan contrarios a él, y es apenas una representación de todos los padres de familia que estamos en contra de este proyecto de ley. Hemos hecho una tarea de preguntar, y básicamente eso es lo que tiene este contenido, y es muy peligroso que un Estado quiera adoctrinar a los niños, porque son los más inocentes. Una cosa es que me enseñaran a mí esto, que soy mayor de edad, pero una cosa es que los niños, que son influenciables, les quieren enseñar esto. Pues, representante, muy claro entonces lo que pretende precisamente este proyecto de ley y cuál es su posición. Quiero ir con nuestro otro invitado antes de continuar con las llamadas, porque tenemos bastantes llamadas en este momento de nuestros televidentes, y es Samuel. Quiero preguntarle, por ejemplo, es claro el punto que ustedes tienen frente a este proyecto de ley, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si muchos de los hogares todavía, desafortunadamente, pues el sexo, la sexualidad es un tabú? Entonces, ¿cómo se puede llegar a todos esos hogares y que no haya necesidad precisamente de que el Estado esté dando esa cátedra, sino que realmente los padres de familia y las familias tomen ese liderazgo? Pues es que mira, ahí tú has tocado un punto que es clave para el país. La educación, si pretenden dar esta educación, deberían mostrársela inicialmente a los padres de familia. Los padres de familia son los que aprueban qué es lo que deben aprender sus hijos. Y es que es muy grave porque este proyecto agrede, atenta, pulveriza uno de los acuerdos que Colombia ha firmado, que son la Declaración de los Derechos del Niño, que afirma que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. El niño jurídicamente se considera un interdicto. Un niño, que es un individuo, un ser humano menor de 18 años, según la misma declaración, no puede, por ejemplo, firmar un contrato, no está capacitado para eso. Curiosamente, aquí no hablan de la familia, que la familia le enseñe al niño, sino que hablan del niño, primero que todo, como una cosa. Es un tema de hipersexualización, de cosificación brutal, donde hablan, por ejemplo, de autonomía reproductiva. ¿Cómo vas a hablar tú de autonomía reproductiva con un niño de 6 años? Por Dios, esto es una aberración, esto es un crimen, esto merecería cárcel para las personas que lo apliquen, porque los niños deben ser protegidos precisamente por la familia, y esa educación que quieren imponerle a los niños, eso deberían mostrárselo precisamente a los padres, para que en diálogo en los colegios, con los rectores, con los profesores, se aterrice en el hogar que se le quiere enseñar a los niños en estos temas. Claro, Samuel, es que finalmente los padres de familia son primordiales en todo este proceso, y pues también hay que trabajar mucho en este sentido. Gracias, Samuel. Vamos a continuar entonces con las llamadas. En este momento recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 601-316-2511 o terminado en 12. Tenemos entonces en este momento llamadas. Tenemos una de Ángela Suárez, que nos llama desde Santander. Ángela, muy buenos días, ¿y cuál es su opinión? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, gracias. Gracias por participar. Bueno, les comento que lo que veo es muy grave. Un niño es lo que ve y lo que oye. El niño está en un desarrollo y va despacito. O sea, un niño nace sin dientes y lo primero que toma es leche materna. A él no se le da una comida sólida porque se nos va a atorar y se nos va a ahogar y se nos puede morir. En este caso, nosotros llevamos unos niños con unos procesos familiares que
la sexualidad desde que ellos nacen la están viendo, o sea, ellos van conociendo sus genitales, se van tocando, después van creciendo cuando comparten con más niños y también se van dando cuenta que hay más niños iguales a ellos, más niñas diferentes a ellos, pero eso es poco a poco, o sea, a un niño no se le puede dar una cartilla donde hay una relación sexual porque, o sea, créanme que a mí de niña eso me marcó y yo supe el día que vi eso, ¿sí? ¿Y cómo vamos a entrar a niños de 5, 3 años, 8 años a hipersexualizarlos? O sea, les estamos dando lo que ellos van a ver en una adolescencia, en una juventud, se los estamos dando, o en una adultez, se los estamos dando a los 5 o 10 años. Por eso tanto embarazo y fuera de eso, llega esta señora Irene Montero a darnos cátedra de aborto, de que los niños pueden estar con quienes quieren, con lo que ellos quieran, con quien quieran. O sea, ahorita hay tanta relación terrible para un niño que el niño se quiere quitar la vida y viene el suicidio. Entonces todo esto es una cadena tremenda que si los papás, o sea, no nos damos cuenta de esto ahorita, y le agradezco a Samuel Ángel y al diputado, al senador, porque, o sea, no estamos defendiendo a los niños, o sea, a los niños los estamos exponiendo a algo que ellos están viendo por celular, por computador, o sea, las propagandas son tremendas y fuera de esto vienen a decirnos que, a cambiarnos también el lenguaje, ¿sí? Entonces los niños están desubicados porque si los papás que tenemos el derecho a formarlos, los estamos dejando a la deriva del Estado, porque el Estado se nos está metiendo a la educación de los niños. O sea, hay que frenar con esto. Y Pues así es, Ángela, muchísimas gracias por su opinión, por estar aquí participando con La Voz del Ciudadano. Tenemos otra llamada desde Barranquilla, el señor Hemístocles Aguilar. Muy buenos días, ¿y cuál es su opinión? Buenos días, ¿me escucha? Buenos días, no, para participar dentro de esta discusión que se está dando. Podemos decir que la educación sexual realmente es necesaria en los colegios, es necesario en los hogares y es necesario que los maestros también se formen para que puedan ellos hacer talleres con los padres y madres de familia, con los estudiantes. Podemos hacer esos talleres integrales para quitarnos el tabú de la sexualidad. Mientras nosotros tengamos el tabú de la sexualidad de los padres de familia en nuestro país, que es al 95%, y el tabú que existe dentro de nosotros mismos como educadores también, porque somos padres y madres de familia, vamos a nuestras casas con la misma idea y circunstancia del tabú sexual, dejando la educación sexual prácticamente a los niños y niñas entre ellos mismos, que se hablen de la sexualidad, se formen ellos a través de la sexualidad solos. Nosotros tenemos que quitarnos ese tabú, romper y decir y saber entender que la educación sexual corresponde a los padres de familia, a los maestros, a los niños, a las niñas, a toda la sociedad, a toda la comunidad. Mientras nosotros no hagamos eso, vamos a tener los abortos tempranos, los embarazos tempranos, los niños los varones también sufren de la sexualidad porque embarazan a las niñas y después ellos no saben qué hacer con los niños. Tienen 14 años, 15 años, ellos están educándose, formándose y viene la deserción escolar porque los padres y madres empiezan a regañarlos, a torpedearlos, a malinterpretarlos porque utilizaron mal su vida sexual. Pues don Hemístocles, muchísimas gracias por su llamada, su participación. Algunos comentarios a través de las redes sociales. Miriam Noguera dice: el colegio y la escuela debe ceñirse a la Constitución y enseñar el respeto a quienes sufren trastornos de identidad sexual, pero no se debe adoctrinar el transexualismo y transgenerismo. Por otro lado, Nora Cruz dice: la educación sexual es desde la familia. ¿Quién procreó? ¿Quién bañó al niño desde recién nacido? ¿Quién lo identificó y lo crió como niño o niña? Los padres de familia pues son los que están ahí al frente, el comunismo para pagarle los favores y quiere implantar esta filmación en los colegios. Así que seguimos entonces escuchando sus comentarios. Recuerden, a través de nuestras redes sociales como @cablenoticias, estamos ahí hoy hablando precisamente de la educación sexual integral para los menores. Se nos acaba el tiempo en La Voz del Ciudadano, pero ya nos queda claro entonces en qué consiste este proyecto de ley y cuál es la posición entonces
de muchas familias y también de muchos abogados quienes han estado trabajando en este tema y sobre todo también de nuestros congresistas que están ahí pues liderando este tipo, tanto para que salga a favor como para que también se escuchen las voces en contra, porque todas son válidas, así como siempre en este espacio de La Voz del Ciudadano. Pues muchísimas gracias, representante Luis Miguel, y muchísimas gracias, Samuel, por acompañarnos en este espacio, por ayudarnos a entender mucho más en qué consiste esta situación. Y bueno, antes de finalizar, representante, quiero preguntarle qué va a pasar, cuál es el paso a seguir entonces, qué es lo que falta con esta ley para saber qué va a pasar entonces finalmente. Muchos padres de familia pues están preguntándose eso. Representante, no tiene audio. Perdón, es apenas estamos en Cámara de Representantes, estamos pendientes que se vuelva a poner en el orden del día para debatirlo. La semana pasada lo estábamos debatiendo y se iba a archivar el proyecto, es decir, íbamos a votar para eliminar el proyecto, pero quienes lo apoyaban rompieron el quórum para que no se pudiera decidir esto. Entonces estamos esperando nuevamente que se ponga en la agenda de la Cámara. Ya hemos escuchado a las familias, hemos escuchado los argumentos y nuevamente debatiremos allí, les estaremos contando y estemos muy pendientes. Yo creo que hay que estar muy atentos como padres de familia. Esto no puede pasar. Y en el Congreso, pues entonces estamos pendientes de que la mesa directiva lo ponga en el orden del día para luego entonces votarlo y contarles qué pasa. Pero finalmente les quiero contar que hay una mayoría, yo creo que podemos lograr una mayoría para archivar el proyecto. Pues vamos a estar muy atentos. Muchísimas gracias, representante. A usted, Lady, y a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias, Samuel. También muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Voz del Ciudadano y por ayudarnos a entender también desde ese ámbito jurídico y todo lo que hay detrás de este proyecto. Sí, una alerta para todos los padres de familia en Colombia. Hemos sufrido una batalla semántica que nos ha engañado desde hace algunos años. A los derechos sexuales y reproductivos, que es una frase que suena muy bonita, tienen que saber que es un eufemismo de aborto y que no hay ningún tipo de prevención en esta ley, sino lo que quieren promover es el aborto entre nuestros niños, la promiscuidad, la falta de cuidado real del ser humano integral, no solamente de su cuerpo. Cuidado, Colombia. Eso que se llama educación sexual integral tiene que ver con el aborto y con la ideología de género. Cuidado, Colombia. No caigamos en el enfoque de género, que también lo incluye y que es sinónimo, eufemismo de la ideología de género. Una hipersexualización aberrante. Hablemos con nuestros hijos como padres de familia, con amor. No dejemos que los adoctrinen, que es lo que está pasando, ya está pasando en los colegios, pero con esta ley quieren a rajatabla imponernos estas aberraciones. Si tenemos que salir a las calles, saldremos. Arriba Colombia, que vivan nuestros niños y que los protejamos con toda la fuerza y con todo el vigor, así como lo merece el futuro de Colombia. Pues Samuel, muchísimas gracias y hasta aquí La Voz del Ciudadano. Quédense con nosotros porque ya viene toda la información deportiva.